Hay lugares en el mundo que simplemente se sienten diferentes. No importa cuántas veces alguien intente explicarlo con lógica, hay algo en el ambiente, en el aire, que te hace sentir que no deberías estar ahí. Y uno de esos lugares es la Isla de las Muñecas. Un sitio real, escondido entre los canales de Xochimilco, en México, donde cientos, incluso miles de muñecas cuelgan de los árboles. Pero no son muñecas normales, son muñecas viejas, rotas, sucias, muchas sin ojos, otras sin cabeza y algunas con expresiones que parecen cambiar cuando no estás mirando. Y aunque esto ya suena bastante perturbador, la verdadera historia es mucho más oscura de lo que te imaginas. Todo comenzó con una niña que nunca salió de ese lugar. Para entender esta historia, tenemos que regresar muchos años atrás, a la vida de un hombre llamado Don Julián Santana, un hombre que decidió alejarse completamente del mundo, dejar la ciudad, dejar a la gente, dejarlo todo, para vivir solo en una pequeña isla en medio de los canales. Él buscaba tranquilidad, silencio, una vida simple, pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Al principio todo parecía normal, días tranquilos, noches silenciosas, el sonido del agua, el viento, los animales, pero poco a poco ese silencio empezó a cambiar. Don Julián comenzó a notar cosas extrañas, ruidos en la noche, pasos cuando no había nadie, susurros que no lograba entender. Al inicio pensó que era su mente, quizás el aislamiento o quizás la soledad. Pero con el tiempo, esas cosas se volvieron más intensas, más claras, cada vez más cercanas. Hasta que un día ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Mientras caminaba cerca del canal, vio algo flotando en el agua. Algo pequeño, algo que no debería estar ahí. Era el cuerpo de una niña. Una niña sin vida, atrapada entre las plantas del canal. No había nadie más. No había una explicación. Solo estaba él en ese momento y el descubrimiento que había hecho. Y desde ese día nada volvió a ser igual. Porque, según don Julián, la niña no se fue. Él decía que podía sentirla, que su presencia seguía ahí, que lo observaba. Él sentía que ella caminaba cerca de su casa, especialmente en las noches. Y no solo eso, él decía que la niña quería algo, pero no sabía realmente qué es lo que quería. Don Julián, intentando calmar esa presencia, decidió hacer algo simple, algo que en su mente tenía sentido. Colgó una muñeca en un árbol, una muñeca vieja que encontró en el canal, como una especie de ofrenda, como una forma de decir, tranquila, no estás sola. Pero eso no le funcionó. Los sonidos continuaron. Esa presencia que sentía no se marchaba. La sensación de ser observado nunca desapareció. Así que él, buscando cómo solucionarlo, colgó otra muñeca, y otra, y otra, y otra más. Con el tiempo, esto se convirtió en una obsesión. Cada muñeca, según él, era una forma de protegerse. Una forma de mantener a raya aquello que no entendía.
Don Julián empezó a buscar muñecas por todas partes, en la basura, en los canales. Él las intercambiaba incluso por comida. No importaba si estaban rotas, si estaban incompletas. Mientras más perturbadoras eran, mejor. Porque, según él, así la niña se sentía más acompañada. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque no era solo él. Con el tiempo, personas que visitaban el lugar empezaron a notar cosas. Muchos decían sentir una incomodidad inmediata al llegar, como si el lugar los rechazara. Otros afirmaban escuchar susurros, y algunos incluso aseguraban que las muñecas se movían, obviamente no de una forma exagerada, no como se ve en las películas, sino pequeños movimientos, casi imperceptibles, un giro leve de cabeza, un brazo que antes no estaba en esa posición, una pierna, los ojitos de las muñecas, etc. Pero lo más perturbador es que todos estos testimonios venían de personas distintas, personas que no se conocían, pero que describían experiencias muy similares. Algunos visitantes decían que sentían que las muñecas querían comunicarse. Sentían que había algo en ellas, algo atrapado. Y aunque muchos intentaban explicarlo como sugestión, quizás como miedo o como imaginación colectiva, hay algo que no encaja del todo. ¿Por qué don Julián vivió así durante más de 50 años? 50 años rodeado de muñecas. 50 años escuchando cosas, susurros, quizás viendo moverse a las muñecas, sintiendo que lo siguen con la mirada, que mueven sus bracitos, y así, 50 años convencido de que no estaba solo. Y si todo hubiera sido producto de su imaginación, ¿por qué tantas personas reportan lo mismo? ¿Por qué el lugar se siente así? Ahora lo más impactante ocurre al final de su historia. En el año 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado, en el mismo lugar donde había encontrado a la niña, exactamente el mismo punto, como si algo hubiera cerrado el ciclo, como si esa historia nunca hubiera terminado realmente. Después de su muerte, la isla no fue abandonada. Al contrario, se volvió aún más famosa. Turistas comenzaron a llegar. Investigadores, curiosos, creadores de contenido, pero con el tiempo las historias no desaparecieron. De hecho, aumentaron. Hay quienes dicen que al entrar sienten una presión fuerte en el pecho. Otros que escuchan pasos detrás de ellos. Y algunos que ven sombras entre los árboles. Incluso hay casos donde las personas aseguran que las muñecas cambian de lugar, sin ninguna explicación y sin lógica aparente, como si se movieran cuando nadie las ve. También existe una creencia bastante inquietante. Se dice que si miras fijamente a una de las muñecas, por mucho tiempo, ella te devolverá la mirada. Pero no como un efecto visual, sino como algo real, como si por un momento hubiera algo vivo detrás de esos ojos. Ahora, también hay teorías más racionales. Algunos creen que don Julián sufría de aislamiento extremo, que su mente creó esas presencias, que las muñecas eran una forma de lidiar con su soledad. Otros dicen que el ambiente del lugar, la humedad, los sonidos del agua, el viento, las hojas al caer, pueden generar sensaciones extrañas en las personas. Incluso
Hay quienes creen que todo esto se volvió una historia exagerada con el tiempo, un mito alimentado por el turismo. Pero aún así, hay algo que sigue sin explicación, porque incluso las personas que no conocen la historia sienten lo mismo al llegar, esa incomodidad, esa sensación de ser observados, ese silencio que no es normal. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la isla de las muñecas? ¿Es solo una historia triste convertida en leyenda? ¿O hay algo más? Algo que no entendemos, algo que no vemos, pero que sigue ahí, esperando. Tal vez nunca sepamos la verdad, pero una cosa es segura: hay lugares en el mundo que guardan historias. Y hay historias que nunca se van. Si te gustan este tipo de relatos reales, suscríbete, porque este es solo el comienzo. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a visitar este lugar completamente solo y de noche? Piénsalo bien, porque tal vez no estarías tan solo como crees. Nos vemos en el siguiente video.